Yo soy el pequeño de muchos hermanos y mi madre ya se había quedado satisfecha porque ya había conseguido un médico, ya había conseguido un ingeniero, ya había conseguido una aparejadora. Es decir, digamos que todos los oficios habituales ya los tuvo, ¿no? Entonces ella se empeñó en que yo hiciera Bellas Artes. Y yo no quería hacer Bellas Artes, yo quería hacer esta otra majadería que es dedicarme a las películas y a las series, ¿no? Y luego yo tuve una suerte, que eso sí que probablemente mi padre no fue consciente, pero que fue muy importante para mí. Mi padre fue el que hizo posible un acuerdo entre dos empresas en Cáceres, donde yo vivía, por la cual la empresa que tenía un cine grande pudo empezar a gestionar otro cine pequeño que había. En agradecimiento, a mi padre le dieron la posibilidad de que él y toda su familia entraran gratis en los cines. Entonces, el mayor tesoro de mi infancia era una tarjeta de visita de mi padre, ponía Antonio Barrera San Martín. Entonces yo iba directamente a la puerta y le decía al señor, hijo de Antonio Barrera. A todos los días de la semana, a todas las horas del día. Entonces, al principio solamente iba los fines de semana a la sesión continua, pero cuando empecé a tener un poco de conciencia de esto, pues en vez de estar yendo a la escuela de idiomas por las tardes, yo me pasaba martes, jueves, viernes, sábado y domingo en el cine, desde los 14 a los 18 años, ¿no? Cuando yo estudié la carrera no existía todavía comunicación audiovisual, sino que era un bloque llamado Ciencia de la Información que incluía periodismo, imagen y publicidad. El primer día de clase, el profesor llegó y se subió encima de la mesa, de pie, pumba, como si fuera Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos. Y el tipo preguntó, a ver, ¿cuántos de vosotros queréis ser directores de cine? 62 manos, ras, ¿no? Pues no lo vais a conseguir ninguno. La realidad es que no acertó. Pues yo he convivido con Alejandro Amenábar, con Mateo Gil, con Salva Calvo, con Javier Rebollo, con gente de la industria como, yo que sé, como Winnie Baird, yo que sé, decenas y decenas de personas que entramos al mismo tiempo en el mundo audiovisual, salieron de allí, así que el hombre no tiene ninguna razón. Al salir de la universidad yo tuve una suerte que fue un poco una condena. Un departamento de la universidad hizo un concurso de cortometrajes junto con una productora y el premio era producir el cortometraje en 35 milímetros. Y gané yo. El que quedó segundo fue Alejandro Amenábar y el que quedó tercero fue Guido Cortel, que es profesor de la Carlos III. En realidad los productores lo que querían era producir el corto de Amenábar, porque era el bueno. El mío no era tan bueno, pero era bastante berlanguiano. Y resulta que el presidente del jurado era Luis García Berlanga. Entonces tuve esa suerte. Como digo, para mí fue una suerte y una condena, porque a diferencia de Alejandro Amenábar, que se lo sabía todo lo que sabe ahora, lo sabía entonces. O sea, hacía unos cortos en vídeo que te mueres. Yo en realidad no tenía ni idea. Y no sabía qué quería contar, ¿no? Entonces yo hice, nada más salir de la carrera, yo hice mi corto en 35 milímetros, me fui de un montón de festivales, pero después de eso todavía no tenía para nada una formación. Así que cambié de oficio. Y estuve durante unos años trabajando de fotógrafo y haciendo de técnico, de ayudante de dirección, ayudante de producción, en cortometrajes ajenos. Tardé como 3 o 4 años en meterme en la industria y nuevamente eso sí que fue por absoluta casualidad. Es decir, porque gente de mi entorno trabajaban en bueno, pues esa incipiente televisión privada que había en los 90 y me abrieron la oportunidad de hacer una prueba. Pero yo no tenía ni idea de cómo se escribía, como no lo tenía 4 años antes cuando hice mi cortometraje. Y entonces pues me puse a ver series de televisión españolas que yo ni siquiera me había preocupado de ver y hice algo pues que no estuvo mal, que es sacar una escaleta. Y entonces a partir de ahí empecé a entender la estructura de los capítulos de las series y empecé a trabajar en Compañeros, que fue bueno, el primer fenómeno adolescente real de la televisión moderna en España, ¿no? Y bueno, pues yo entré ahí de junior, que se llamaba entonces, que ahora se llamaría becario, y salí director, productor ejecutivo y de lo demás, porque bueno, pues allí se vivía como un universo paralelo donde todas las horas de tu día
noches de tu vida estaban dedicadas a aquello. 26 capítulos al año de 70 minutos, aquello era, pues bueno, un monacato, un monacato. Globomedia es un caso muy particular porque es una empresa que nació siendo muy moderna y terminó casi norcoreana. Era una empresa de un funcionamiento muy horizontal, donde había muchos talentos y se permitía que esos talentos subieran para arriba. ¿Por qué? Porque es verdad que era un momento de que se necesitaba mucho producto y las cadenas confiaban en todas estas productoras muy jóvenes, pues para renovarse, ¿no? Hubo un momento en los 90 que Telecinco y Antena 3 decidieron dejar atrás a sus directivos, digamos, más tradicionales, y se trajeron a Madrid a ejecutivos que venían de las teles autonómicas y que estaban haciendo cosas muy, muy innovadoras. Fue una época en la que, como ellos eran jóvenes y no conocían muy bien el mercado, pues tampoco tenían deudas con nadie. Así que llamaron a los productores jóvenes y dijeron, oye, vamos a hacer una tele nueva con gente nueva. Y así es como Globomedia, Boca a Boca, Boomerang y todas estas productoras comenzaron a producir mucho en España. Entonces era un sitio fantástico donde crecer, porque había mucho trabajo que hacer y muy poca gente que te supervisara. Y Compañeros era una serie ideal para eso. Yo considero que hay un pecado que solamente se puede tener siendo joven, que es la soberbia. Y yo, cuando me senté a dirigir, pues pretendí que todo el mundo hiciera lo que yo quería hacer. Y máxime viniendo de guión, donde lo que quería era que los actores y todo el mundo hiciera lo que estaba puesto en el guión. Pero hay una cosa que te enseña la gente que sabe mucho, y es que cuando un guión se encarna, es una cuestión de que los que lo encarnan lo conviertan de verdad en algo real, ¿no? Me he repetido mucho a mí mismo después ojo, esto es un trabajo en equipo y lo mejor que uno puede hacer es escuchar, ser muy claro con lo que uno quiere expresar, pero escuchar a otros, porque la encarnación de nuestras ideas se complementa mucho con el trabajo de los demás, y lo mejora, normalmente lo mejora. Me ha pasado muy a menudo que he disfrutado más con los guiones ajenos que con los propios. Pues porque con los guiones ajenos uno no tiene tanto problema de decir, bueno, esto lo podemos cambiar, ¿no? Con el propio siempre te lo imaginas de una manera y lo quieres hacer así. Lo que sí me ha influido mucho el haber dirigido a la hora de escribir es en pensar visualmente las historias. Yo, cuando escribo, hago diferentes pasadas, ¿no? Una basada solamente en la estructura, luego otra basada en cada personaje, pues para ver que cada personaje habla con su propio lenguaje, etcétera, ¿no? Una de las pasadas que me hago es pensando en cuál es la imagen que define cada escena. Si yo fuera montador y tuviera que escoger solamente una imagen de cada una de las escenas, ¿cuál sería, ¿no? Y entonces enfoco y reescribo un poco la secuencia en función de esa imagen, y que lo que suceda nos encamine a una imagen que de alguna manera simbolice lo que estás queriendo decir, ¿no? Mi carrera tiene una fase inconsciente y una fase de conciencia. La fase inconsciente sería los años que yo estuve en Globomedia, porque todos los años hacíamos una serie, sin problema. Acababa una, empezábamos otra. Acababa una, empezábamos otra, ¿no? Cada vez, según iban pasando los años, como la tele se iba transformando, también nos transformamos nosotros, y de grandes equipos de 12 personas y varios directores, pues fuimos pasando a equipos mucho más reducidos, y haciendo series también de menor tamaño y de menor cantidad de capítulos, miniseries, TV movies. Todo eso terminó y empezó la fase de conciencia de que el mundo real es muy distinto, ¿no? Pero de aquella época, lo bueno era que nosotros en Globomedia hacíamos las cosas raras.
nosotros no estábamos haciendo el mainstream del Barco, de Los Serranos, sino que trabajábamos en otro tipo de formatos diferentes, ¿no? Ahí yo creo que lo que hicimos para Cuatro, que fue Cuenta Atrás y Punta Escarlata, fueron, yo creo que los mejores trabajos que hicimos, porque tuvimos mucha independencia, porque era el momento de Cuatro previo a estar en Mediaset, que ellos tenían mucha necesidad de ser muy innovadores, porque tenían que marcar un espacio, y una serie como Cuenta Atrás que, bueno, pues estuvo muy adelantada a su tiempo porque era de 45 minutos, con capítulos autoconclusivos, con un formato pues, muy peculiar de flashback y flash forwards y tal. Bueno, pues era algo que no era muy habitual verse, ¿no? Con un reparto muy joven, Dani Martín, Alex González, Bárbara Leni, que, bueno, pues metidos en carreras y en todo, cámara en mano, un estilo de montaje muy bruto. Era algo que encajaba muy bien con la cadena en ese momento y que a nosotros nos daba mucha libertad y que creo que hicimos ideas narrativas muy potentes, ¿no? Y en Punta Escarlata yo creo que fue un paso más adelante de aquello, aún más atractivo, porque mezclamos el policíaco, que al final ha sido lo que más he desarrollado yo siempre, con sobrenatural. Y también era algo que en ese momento a nadie se le había ocurrido lanzar, ¿no? Sin embargo, Punta Escarlata nació para Cuatro y se emitió en Telecinco. Es decir, ya pasó a esa transición en la que la tele había cambiado en el 2011 y también fue un signo de los tiempos que estaban por venir. La crisis del 2008, que fue muy notoria, a la tele llegó de una manera un poco pausada en los 2, 3, 4 años siguientes. Pero cuando llegó con muchísimo impacto. Como se redujeron muchísimo los presupuestos de las cadenas, el prime time dejó de tener 2 ficciones por cada día de la semana a tener pues una entre todos los canales, ¿no? E incluso las productoras muy grandes, como era Globomedia, pues tuvieron que reducir muchísimo la gente que estaba trabajando dentro, ¿no? Y que los propios rodajes también fueran cada vez pues, más pequeños o menos ambiciosos, ¿no? Nosotros, como éramos la gente que hacía las cosas raras, pues éramos los más fácilmente prescindibles y nos echaron a todos, ¿no? Y ahí es cuando digo que entró mi etapa de conciencia en mi carrera, porque me di cuenta de que el mundo era muy diferente a ese mundo de colores de la factoría de ficción, ¿no? Porque estábamos en un momento industrial muy cambiado. Todo el funcionamiento de la ficción durante los 90 y los 2000 se basaba en una transformación de cómo se realizaban los programas adaptado a la ficción, de manera que se pudiera producir muy rápido y muy barato. En paralelo, seguía existiendo la industria del cine con un trabajo más artesanal, con menos cantidad de gente trabajando, pero de una manera más lenta, ¿no? Lo que empezó a pasar en la década del 2010 fue que se empezó a sentar un modelo en el que se mezclaron esas dos formas de trabajar. Se hizo mucho más común un estilo de trabajo más cinematográfico, pero con las velocidades y con la sistemática de todo lo que habíamos aprendido en los 15 años anteriores haciendo ficción muy rápido y muy barato, ¿no? Esa mezcla es lo que ha convertido industrialmente a España en puntera en la ficción internacional. Porque aquí se puede producir muy bien, con un montón de calidad, pero a un precio bastante razonable, ¿no? El salto internacional que ha tenido La Casa de Papel, que no es casualidad, porque ese núcleo de creativos ya venían de hacer 2 o 3 ficciones de muy alta calidad. Es imposible, por el precio del que se hizo, es imposible, hablo de la primera temporada, es imposible de hacer en cualquier otro país de Europa. Esto tiene que ver con esa mezcla que se ha hecho de 2 industrias que iban caminando en paralelo al comienzo de ese siglo y que de repente a partir de la segunda década comenzaron a juntarse, ¿no? Bueno, a mí me dieron la oportunidad de ser el cabeza de ficción en una productora, en Mediacrest, donde formé un equipo de gente joven para
arrancar proyectos, y de ahí me surgió la oportunidad de entrar a trabajar en una plataforma, en Amazon Prime Video, ¿no? Y de ahí luego salté también como ejecutivo a Sequoia Studios, ¿no? Entonces, efectivamente, ves el mundo desde una posición muy diferente, aunque el sitio más divertido sigue siendo la mesa de escritores, pero ahora tienes que ir a los mercados, tienes que sentarte mucho en los despachos, en los consejos de administración, en fin, discutir de unas cosas que no son verdaderamente las que tienen que ver con la industria. Si me apuras, creo que ese paso y esos años han activado mucho más mi conciencia sindical, más que, más que mi propia vocación, ¿no? Porque en realidad el mundo ejecutivo es un mundo gigantesco de gente que vive de los creativos. Y sin embargo hay alrededor un montón de gente que vende, que se reúne, que da notas, que desarrolla, que hace números, que hace contratos, que viven solamente de que haya un señor con gafas ahí escribiendo, o una chica de pelos de colores inventándose una historia estupenda, ¿no? Cuando la cantidad enorme de años que yo estuve trabajando en una factoría tan grande como Globomedia, yo nunca me planteé, ni la importancia del sindicato, ni siquiera tampoco cómo funcionaba la gestión de los derechos de autor, ¿no? Para mí, el salir de aquel mundo cómodo significó también una concienciación muy, muy grande, ¿no? No solo por el hecho de, pues me habían echado de una empresa y tenía que buscarme la vida. No. Tiene que ver también con la sensación de gremio y de entender de verdad cuál es la familia, ¿no? Las empresas siempre se habla mucho de la familia, ¿no? Se busca un vínculo muy emocional, pero familia y dinero son cosas que no van juntas. Y en tu familia de verdad, pues tu padre no te echa cuando hay poco dinero en casa, ¿no? Y eso sí que pasa en una empresa. Y eso se une a otra cosa personal que yo creo que a mí me alimenta mucho, que es el altruismo. Creo que hacer cosas por nada es muy bueno para la mente, para el cuerpo y para el alma. Hay épocas que tienes mucho trabajo y aún así pues tienes que tener una reunión en el sindicato o algo en Dama. Me da igual. Creo que hoy día es más útil que nunca, porque estamos viviendo una época feroz y en la que todo el mundo está dispuesto a correr mucho, y que estar subidos a la ola sin pensar mucho en las consecuencias. Creo que es muy importante que un sindicato nos ayude a tomar conciencia de lo importantes que somos. Camino mucho y escribo a mano. O escribo en tarjetitas y pego tarjetitas y me hago mis manualidades haciendo, rollos de papel continuo en el que pego cosas o hago cuadrículas o cosas así, ¿no? Una vez que me aburro de eso, porque luego todo lo dejo a medias, entonces ya empiezo a trabajar más en la pantalla, ¿no? Si estoy trabajando en equipo, en un cuarto de escritores, el proceso más o menos es similar, ¿no? Me gusta hablar mucho y perder mucho el tiempo hablando. Ahí se gana mucho, ¿no? Pues porque te puedes abrir muy fácilmente y empezar a trabajar en cosas que aparentemente no valen para nada, pero que van conformando, así como en capas en pozos, van conformando lo que va a ser tu historia. Pero luego, poco a poco, vamos pues haciendo de todo eso unos documentos ya en ordenador, ¿no? Yo trato de dilatar el momento de escribir de verdad, a estar muy seguro del tono de la historia que tenemos y de la estructura, ¿no? Y me gusta mucho detenerme en los perfiles de los personajes
Yo tengo una teoría y es que los personajes de una historia no tienen que oponerse, no tienen que ser opuestos entre sí, tienen que ser complementarios. De tal manera que cuando los tengas a todos puedas ver el conjunto. No hacer una guerra de opuestos, sino algo que se complementa, ¿no? Porque el tema global de la serie al final tiene que englobar a todos. Entonces, a mí me interesa mucho definir muy bien cómo habla cada personaje, cómo se mueve y las costumbres que tiene y tal, porque además eso va a hacer que el siguiente personaje no lo tenga. Si uno es gracioso, el otro tiene que ser envidioso. Si estos son gracioso y envidioso, pues el tercero tiene que ser orgulloso. Y todos se vayan complementando hasta que tengamos un catálogo, ¿no? Y eso a mí me va a servir luego para, a la hora de dialogar, darle a cada uno una forma. Cuando encuentras esa forma, hay un momento en el que los personajes comienzan a andar solos. Y el momento mejor de una historia es cuando tú ya no eres responsable. Cuando ya el personaje te está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Una entidad de gestión de derechos, bueno, pues gestiona dinero. Y eso puede parecer algo que sea un poco frío. En cambio, lo bello que tiene Dama es que nace desde la perspectiva de esto tiene que ser un lugar donde todos los creadores seamos bienvenidos y donde nos ayudemos los unos a los otros. Y para eso está el dinero, ¿no? Cuando el dinero tiene solamente una función pues, puramente mercantil, todo parece un poco frío, ¿no? Pero aquí en Dama lo bello es que estamos aquí para hacer el bien, en realidad, ¿no? Obviamente para repartir a la gente el dinero que es suyo, pero todos los que colaboramos, que lo hacemos de una manera altruista, en el consejo, tal, llevamos con orgullo el estar aquí solamente porque hay que hacerlo y porque es algo que está bien, ¿no? Eso favorece mucho a que nuestra sede, tanto la de aquí como la de Barcelona, sea un punto de encuentro donde todo el mundo quiere estar, al que todo el mundo quiere pertenecer, porque la sensación que se tiene es que vienes aquí y te enriqueces. Es un sitio donde eres bienvenido a aprender si vienes a los martes de Dama, a trabajar si te metes en una de las salas de coworking que tenemos, a verte con otros y escuchar y saber dónde estás y cuál es el pulso de la industria. Y creo que eso es algo que te enriquece y que te alimenta. Y cuando bueno, pues se pone delante de tus manos pues una serie de proyectos de gente que en cualquier parte del país está necesitando 1.000 euros para poder llevar adelante un festival en un instituto, una escuela para mujeres que quieran hacer su primera experiencia audiovisual, una muestra de cine en lo alto del monte en Huesca. Es decir, que son siempre experiencias muy duras de conseguir porque la gente no tiene dinero para llevar las cosas, pero está muy apasionada queriendo llevar el audiovisual, la cultura, su pasión al resto de la gente y que también a su vez son gente que lo hace por nada. Bueno, pues de repente uno es como los Reyes Magos y tiene un montón de dinero que tenemos la obligación de gastarnos porque somos una empresa sin ánimo de lucro, una entidad sin ánimo de lucro, tenemos en nuestras manos la posibilidad de estar siendo los Reyes Magos de un montón de gente y hacer un montón de bien, ¿no? Y eso de verdad enriquece muchísimo, enriquece a todo el mundo, pero a mí en particular me llena, ¿no? Me llena mucho el alma y me gusta mucho.